Buen día a todos y todas. Es la segunda reunión que hacemos a través de la Fundación Paco Puerto para poder sostener estos días, estos momentos. La Fundación está haciendo este esfuerzo añadido como para poder llegar a todos vosotros y tener estas pequeñas charlas donde nos dé el tiempo para luego armar algo para poder estar más conectados, que no se pierda la conexión con vosotros, que es esencial para seguir recibiendo las enseñanzas. La semana pasada dedicamos el día a la respiración en su totalidad, como primera de las herramientas de las técnicas de relajación. En el día de hoy vamos a hablar de meditación. Hay muchos de vosotros que ya habéis pasado por esta clase, pero nunca está de más poder retomar y recordar las charlas que hemos tenido en clase. No sé si hay algunos que no han llegado a hablar de esto porque ha sido interrumpido el curso por este tema del COVID-19. Lo primero que vamos a hacer para tratar de sintonizar es arrancar desde donde terminamos el último día. Y vamos a empezar a hacer como un pranayama, un ejercicio de respiración, como para poder estar todos más o menos en la misma sintonía, ¿verdad? El pranayama, me voy a acercar un poquito a la cámara para que veáis bien cómo funciona. Con el dedo de la mano derecha, el pulgar, vas a tapar la fosa nasal derecha, vas a inhalar únicamente por la izquierda, y luego con el dedo de Júpiter, el dedo índice, tapas la fosa nasal izquierda y exhalas por la derecha. Vuelves a tapar la fosa nasal derecha, inhalas por la izquierda y exhalas por la derecha. Vamos a hacer un par de minutos solamente. Hazlo, no te veo haciéndolo. Inhalas por la izquierda, exhalas por la derecha. Inhalas profundamente y exhalas y relajas la postura. Bueno, y hablando de meditación, cuando uno pregunta habitualmente ¿qué es para ti la meditación? Lo primero que surge, lo habitual, es que la gente te diga es dejar la mente en blanco. Pues es un gran error. La mente nunca está en blanco, nunca llega a estar en blanco, incluso hasta durmiendo, soñando, estás generando una actividad de todo el tiempo. Si ves a una persona durmiendo, vas a ver que los ojos están en movimiento, está en la fase onírica generando una cantidad de imágenes donde la actividad mental es muy elevada, inclusive durmiendo, soñando. Con lo cual esto de dejar la mente en blanco es una falacia, la mente nunca está en blanco. A lo que aspira la meditación
es a bajar la actividad mental, a bajar el ruido mental. ¿De qué manera? Sabemos que la actividad mental está casi en el 80% impulsada por patrones que traemos desde nuestra infancia. Lo que hace la meditación es pedirte que tomes un foco de atención para poder parar esa actividad. Cuando tú focalizas en algo puntualmente, lo que hace la mente es parar todo ese ruido para llevar la atención ahí. Atención que es muy fácil de perder. En un segundo pierdes esa atención. Cualquier ruido, cualquier situación, cualquier molestia física va a hacer que tu atención se desvíe hacia otro lado. ¿Por qué? Porque a la mente no le interesa que tú estés en un estado contemplativo. La mente empieza a generar pensamientos para distraerte de ese estado contemplativo. A la mente le interesa tener el protagonismo. Vamos, los que van entrando vayan silenciando el micro, por favor. Ahí está eso. A la mente le interesa tener el protagonismo y no le interesa tu estado de contemplación. Con lo cual genera, arroja a tu mente pensamientos desde la mente negativa o desde la mente positiva, e incluso hasta pensamientos muy neutrales para hacerte creer que has llegado a la conclusión de alguna cosa en la que quieras meditar, ¿verdad? Con lo cual, muchas veces pasa que uno cree durante la meditación que he recibido un mensaje muy neutral, y luego nos damos cuenta que nos equivocamos. Siempre está la duda de que eso que nos pasa, ese mensaje que nos viene a través de la meditación, si es real o es una creación de la mente. Si tienes dudas de si es real o es una creación de la mente, es porque es una creación de la mente. Cuando el mensaje a través de la meditación llega, se llama hukam. Cuando el mensaje llega, es tan contundente, tan claro, que no hay opción de duda al respecto. Con lo cual, generalmente, ya te digo, la mente te patea en contra únicamente para sacarte del estado contemplativo. Por eso usamos, para combatir la actividad mental, usamos diferentes focos de atención para tratar de estar como muy atentos, o sea, tener muchos recursos para no estar pendientes de estas cosas que va lanzando la mente en el momento de la meditación para distraerte. Una de las cosas que usamos es lo que hablábamos la semana pasada, y es la respiración. La respiración es un foco de atención. Generalmente, para eliminar patrones subconscientes, tenemos que generar un vacío y llenarlo con otros patrones que son la respiración, puede ser un mantra. El mantra, sabéis que son frases que se repiten una y otra vez, sin fin. Puede ser que el mantra tiene una función también cuando es cantado. Hay meditaciones que te dice que cantes y otras meditaciones que no, según el fin de la meditación. Cuando te pide que cantes, canta, siempre canta. Porque lo que estás haciendo con tu lengua es tocar distintos puntos de acupuntura en el paladar, y estos puntos de acupuntura están enviando un mensaje al cerebro para generar un determinado estado. ¿Escucharon hablar de la PNL? La programación neurolingüística. Salva sí. Salva dice que sí. Claro que sí. Tenéis que pedir en Paco Puerto cuando hacéis los cuestionarios, hacer programación neurolingüística, porque es muy importante. La programación neurolingüística desarrolla caminos neuronales donde tú puedes andar y desandar,
e interrumpir caminos para desviar. Es muy importante, sobre todo para el control de las adicciones. Y esto no es algo nuevo, esto viene de la tecnología del mantra. El mantra, cuando tú cantas con la lengua, estás tocando sobre 84 puntos en el paladar, donde estás enviando una señal al cerebro para generar un patrón, un estado que te va a llevar a un estado de relajación o de irritación, según lo que necesite la meditación en ese momento. Otro de los focos de atención es el dristi. El dristi le llamamos el foco de la mirada, cuando miramos a la punta de la nariz, o al punto del entrecejo, o a un punto en la pared, en el suelo, a una vela. Son distintos tipos de focos de atención. Es importante, mira, te he traído esto a ver si se ve. El primer punto rojo, el que está más hacia la parte de los ojos, es la glándula pituitaria, y la que está detrás, la glándula pineal. Cuando se te pide en una meditación que hagas foco en el punto del entrecejo, lo que se está activando es la glándula pituitaria, para que envíe a su vez un mensaje a otra glándula. La meditación no es ni más ni menos que trabajar plenamente con el sistema endocrino y el sistema nervioso. A nivel físico funciona de esa manera. El dristi en el entrecejo activa la glándula pituitaria, y en la punta de la nariz activa la glándula pineal, que tiene otra función. La glándula pineal es la que aparece en muchas de las obras de la iconografía religiosa. No sé si habrán visto, la piña está representada en muchas iconografías religiosas. Inclusive vas al Vaticano y te encuentras en los jardines del Vaticano, lo primero que te encuentras es una gran piña. ¿Recordáis los faraones en el antiguo Egipto, que a la altura del tercer ojo salía la serpiente y el cóndor? La serpiente es el punto donde se ubica la pituitaria y por detrás la pineal, es el punto de los supuestamente gente iluminada, ¿verdad? Entonces los faraones eran iluminados, por eso salía por ahí la serpiente, la kundalini. Otro foco de atención es el mudra, los mudras. Son sellos energéticos que hacemos con las manos para, a ver que hay chat aquí, déjame ver. Tienes que subir, activar el micrófono. Vale. Los mudras, así como decíamos que con la lengua tocamos puntos de acupuntura, con los dedos también tocamos distintos puntos de acupuntura. Son distintos centros energéticos, son chakras inferiores. Para la filosofía oriental hablamos de 72.000 puntos en el cuerpo energético, 72.000 chakras, 72.000 meridianos. Con lo cual los mudras también están enviando señales al cerebro, a tu sistema nervioso. Y la postura es otra muy importante también. Hay distintas posturas para conseguir una meditación. Las ortodoxas no son muy cómodas, generalmente te quejas mucho de eso, de la postura y los dolores la molestia a la que te llevan. Pero es muy importante el tema esencial de mantener la columna recta. La columna recta para poder conseguir ese ascenso de tu energía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna pregunta. ¿Cuándo continuamos entonces? Postura, mudra, dristi, respiración y mantra.
Si en una meditación te están pidiendo, presta atención, respira de tal manera, inhala en 4, exhala en 4, haz este mudra, canta el mantra y mantén la postura, el brazo aquí durante 11 minutos. Es tanta la cantidad de cosas a las que tienes que prestar atención que es la manera de evitar que se filtre los pensamientos. ¿Sí? Tengo que ir al Mercadona y no puedo, ¿cómo tengo que hacer? Y te vayas por el Mercadona a dar una vuelta mentalmente, ¿verdad? Que es la gran complicación que tiene la meditación, que tú te enganchas en pensamientos, te subes en esos pensamientos y te vas de paseo, ¿verdad? Te distrae. Es la función que va a sacar tu mente para quitarte de ese espacio contemplativo. Recuerda esto, que a la mente no le interesa que tú tengas el control de la situación. Tenemos que conseguir nosotros poner a la mente a trabajar para nosotros y no nosotros trabajar para la mente. Gracias a ti. Como excusas para meditar, generalmente sale cuando uno pide, ofrece, en realidad, ofrece alguna meditación. La gente lo primero que te dice es que no tiene tiempo. Esto es la primera clase de mindfulness que hacemos en Paco Puerto, que se refiere a los ladrones del tiempo. No se necesita tener 2 horas para meditar, solo necesitas 3 minutos, 5 minutos al día. Con suerte 11. Pero también se dice que tú no puedes empezar una práctica meditativa con meditaciones de 11 o 31 minutos, que tú tienes que empezar con meditaciones de 3 minutos cada día para ir entrenando la práctica, porque si no lo que consigues es frustrarte. A ver qué dicen por aquí. La incomodidad ya lo hemos dicho. La meditación no suele ser, al menos la meditación en la que tú encuentras un espacio en tu casa y te sientas, pero tienes que entender que tú puedes meditar sentada en una silla o sentado en una silla. La idea es que te retires del respaldo para que tu columna esté recta y que tus pies estén apoyados en el suelo. Esto va a ayudar a tu columna a buscar que esté lo más derecha posible. Y tratando de llevar también dentro de lo que es la postura el mentón hacia abajo para no pegarlo al pecho, sino retirarlo un poco hacia abajo y atrás para limar lo que es la curva cervical, que es otro bloqueo de la energía. Naturalmente tenemos una curva en las cervicales que hace que se bloquee generalmente la energía en lo que es el quinto chakra, en la zona del cuello. Por eso tenemos tantos problemas de la comunicación. Una cuestión de esa curva que es algo físico que traemos y que en la meditación trabajamos para poder superarlo. Para la mente hay demasiadas distracciones, dice también mindfulness. Pues sí, hay demasiadas distracciones. Estamos en un mundo donde todo va tan acelerado, tan rápido, que la mente está sobrecargada de actividad. Otro de los puntos es que no se le ve rápidamente el beneficio. Y sí, hay alguna alumna que me ha dicho, he hecho la meditación que nos has dado y no me ha hecho nada. Pues vale, si tú te sientas y pretendes en 3 minutos resolver un dilema existencial, va a ser muy difícil. La meditación lo que requiere es una práctica donde tú puedas sostenerla durante un tiempo. Mínimamente se pide 40 días. Una cuarentena, mira qué justo. Una cuarentena, pero no de 15 días. Una cuarentena de 40 días. Para poder transformar ese hábito, ¿verdad? Incorporar el hábito a tu vida. Entonces necesitas mínimamente hacer un seguimiento de tu meditación durante 40 días.
Otra de las excusas que pone la gente es: yo no soy bueno para esto. La meditación no es ni buena ni mala para nadie. Es una práctica ancestral y estamos hablando, yo creo que lo he dicho para los que repiten la sesión del otro día, tiene 7000 años de antigüedad. Estamos hablando de los primeros registros en la civilización Sarasvati, en Harappa y Mohenjo-Daro. Los primeros registros son de 5000 años antes de Cristo, con lo cual hablamos de 7000 años de antigüedad. También otra de las excusas que ponemos al momento de meditar es que es algo de la nueva era, es algo que está de moda. 7000 años no es una moda que dura bastante, ¿verdad? No es algo nuevo ni es algo que esté de moda, es algo que nosotros estamos descubriendo en este momento en Occidente. ¿Y qué más? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa? ¿No, Víctor? Qué guapo verlos a todos. Qué gusto. Bueno, ¿qué más? Entonces lo que podemos hacer para no aburriros con tanta charla es probar de hacer alguna meditación. Piensa que puedes tomar estos recursos en estos días, sobre todo, no solo para ti, los puedes pasar a quien lo necesite. La meditación de hoy, una de las meditaciones que vamos a hacer, es para lograr un equilibrio emocional en este momento en tu vida donde está complicado, donde se está poniendo a prueba tantas cosas, ¿verdad? Donde nos estamos confrontando. No entiendo lo que dice Tabita. No te entendí, Tabita. Si puedes volver a escribir, no entiendo lo que dices. La primera meditación, vas a traer una mano a la axila con el pulgar hacia arriba, la otra cruzada. Es una meditación que solo dura 3 minutos y que te va a dar ese estado de relajación que puedes llegar a necesitar estos días. Con las manos en las axilas, elevas los hombros hacia las orejas. Solo tienes que cerrar tus ojos y respirar largo y profundo. Son solo 3 minutos. Párate con tu cabeza. Mantén tus ojos cerrados. Tira más los hombros hacia arriba.
Inhalas profundamente, elevas aún más los hombros, sostienes el aire, sin bajar los hombros, exhalas. Una vez más, inhalas, sostienes y exhalas y relajas lentamente, desarmas. Sunya Antar se llama esta meditación y te va a sacar de estos ratos, estos picos de estrés que puedes llevar a pasar estos días. La puedes recomendar, es muy fácil y enseguida, no sé si les ha pasado, si estáis o no un poquito más relajados. Bueno, a practicarla entonces, a practicarla un poco más. Tabita, que tengo una pregunta de Tabita. Civilización Sarasvati. Sarasvati, esto es Harappa y Mohenjo-Daro. Es donde se han descubierto las primeras cerámicas de gente en la postura de yoga. A ver si puedo compartir alguna imagen. Dame un segundo. ¿Cómo es esto? No, no puedo. No puedo. Harappa y Mohenjo-Daro. Esto actualmente pertenece a Pakistán. Son los primeros registros de gente meditando. A ver, el tema, hablamos de 7000 años, pero se dice desde que el hombre es hombre, ¿no? desde que hemos nacido. Se dice que en el vientre materno realizamos las 84 posturas del yoga, que es algo que traemos. Cuando hacemos yoga muchas veces la gente dice, esto yo lo hacía cuando era pequeño. Porque no es ni más ni menos algo que traemos con nosotros, el yoga y la meditación. Son herramientas que el yoga sí lo tenemos más incorporado porque lo hacemos jugando cuando somos niños, no tanto así la meditación. Ahora estamos recuperando la meditación como parte esencial muchas veces en nuestra vida. Elena, me costaba mucho respirar, es normal. Estos días a todos nos está costando respirar, inclusive yo estoy dando 11 clases a la semana por Zoom, e incluso con tanta gente que lo está pasando mal, uno también empieza a padecer, ¿verdad? Cierto estrés con todo esto. Y incluso hasta para cantar el Adi Mantra y el Mangalacharan Mantra, que es con lo que arrancamos las clases, incluso tengo que cortar a la mitad para volver a inhalar. O sea, cuando tú estás pasando por procesos de ansiedad, la situación nos está poniendo a prueba a todos, incluso a los que meditamos todos los días. Tu respiración se acorta, esto lo hablábamos el otro día. Tu respiración se acorta quiere decir que es más superficial, más alta, con lo cual tienes que respirar más acelerado para poder estar a gusto, estar bien. Pero esta respiración no es la correcta. Lo hablábamos el otro día, la respiración correcta es la respiración abdominal, donde tú inhalas hasta el suelo pélvico. Los estados de ansiedad hacen que la respiración sea más corta y más acelerada. Por eso cuesta, porque no solo cuesta porque habitualmente respiramos mal, sino que se añade a la situación de que estamos encerrados y en una situación rara, muy rara, y de muchos miedos y de mucha inseguridad y de muchas fobias, ¿no? Nos está confrontando con un montón de fantasmas. Tabita me preguntaba otra cosa, el foco de concentración. El foco de concentración, el drishti, es un foco de atención donde tú puedas centrar esta atención para evitar que los pensamientos colapsen tu mente. ¿Qué más?
Sí, la meditación de la cabeza es importante. La meditación de la cabeza es el mentón hacia abajo y lo retiras hacia atrás para eliminar la curva cervical. Esto lo habíamos dicho. Más que estrés, es angustioso. Sí, es angustioso. Es muy angustioso todo lo que está pasando. Y Sarasvati, exacto, está muy bien. Muy bien. Vale, ¿alguna pregunta más? Con lo cual, bueno, tener en cuenta, sí, que la respiración es sumamente importante, la postura, la posición de la cabeza. No, y se intenta que no medites acostado, porque caes en la tentación de poder dormirte. Entonces ya es relajarse, no es meditar. Hay una diferencia entre meditar y relajarse. La relajación es el beneficio que trae aparejado la meditación. Pero la meditación puede ser no solo placentera, puede ser irritante. Puede ser, se dice que hay 21 estados en la meditación. Y el primero es el malestar, el segundo es el aburrimiento y el tercero es la irritación. Luego viene la frustración. O sea, hay toda una serie de emociones por las que vas pasando. Se han registrado hasta 21 diferentes. Pero no todo es lo que parece. Detrás del aburrimiento están los logros. Los logros, ¿por qué? Porque cuando tú estás aburrido, activas como herramienta para salir de ese aburrimiento la creatividad, por ejemplo. Y dentro de la creatividad, en ese momento que tú estás aburrido, pueden salir grandes ideas. Con lo cual, si estás aburrido, Waje Guru. Detrás de ese aburrimiento, tienes que buscar cuál es la parte. Se ríe Ana. Waje Guru. Tienes que buscar la parte positiva de todo esto. Dentro de lo que es la irritación, siempre que te sientas a meditar, también hay un momento en que suele ser irritante, ¿verdad? Esta confrontación con tu mente puede llevarte a momentos de irritación, donde te planteas, ¿qué hago yo haciendo esto, verdad? Y donde no interesa estar ahí. Lo importante es sostenerte y ver siempre que hay del otro lado de esa emoción que te está surgiendo. Porque siempre que surge algo malo, del otro lado está la parte positiva. El tema es que no renuncies por esto. Estamos como muy acostumbrados al confort y nos cuesta mucho salir de la zona de confort y no entendemos luego por qué nos sentimos como nos sentimos. Con lo cual, este es un muy buen momento para irse adentro y trabajar todas esas cosas que nos están poniendo a prueba. Con lo cual, ni malestar, ni aburrimiento, ni irritación, ni frustración son cosas malas. Detrás de todo esto siempre se esconde algo positivo. Con lo cual, otra de las meditaciones que vamos a hacer hoy, que ya queda un poquito tiempo, es una meditación muy básica para enseñarte a meditar. Si no has hecho nunca meditación, esto es una buena meditación para empezar. Y es, con los 4 dedos de tu mano derecha, vas a tomar el pulso. Vas a cerrar tus ojos y vas a sentir los latidos de tu corazón. Cuando lo detectes, cuando lo encuentres, mentalmente vas a repetir el mantra Sat Nam. Sat Nam quiere decir verdadera identidad.
Mantén tus ojos cerrados, toda tu atención puesta en los latidos de tu corazón. Inhalas profundamente y exhalas. Relajas la postura, lentamente abres tus ojos. Y si quieres usar el chat para hacer alguna pregunta, este es el momento. ¿Has podido conectar con el pulso del corazón? Sí. ¿Sí? Hazme sí o no con la cabeza, ¿verdad? Sí, no, allá dicen que no. Raquel Hernández en casa dicen que no. Vale, practicarlo. Os he dado 2 meditaciones para que las pongáis en práctica en casa, ¿verdad? Con lo cual no hay otra que practicar. Si no encuentras el pulso, búscalo, porque lo tienes. Tu corazón está funcionando. El tema es que desarrolles la sensibilidad con estos dedos para encontrarlo. Y cuando lo encuentras, puede llegar a ser la sensación muy relajante. Yo lo encontraba con el dedo pulgar. Vale, la meditación lo que indica es que lo hagas con estos 4 dedos, pero si lo encuentras con el pulgar, tú con el pulgar. Sí que es más fácil con el pulgar. Vale, pero hemos dicho que no todo es fácil en la meditación, ¿verdad? Y cuando cambiaba los 4 dedos lo perdía. Bueno, con el pulgar, Nayut, no hay problema. Probar, Raquel Hernández, probar con el pulgar, a ver si les facilita el encontrar el pulso. ¿Sí? Vale, mira, probar con esto. Cerrar los ojos, recordar y repetir el mantra Sat Nam mientras, con cada latido del corazón. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Claro, Salva, lo entiendo, el pulgar tiene pulso propio. El tema está que estás conectando igualmente con el pulgar con tu corazón, ¿verdad? Con lo cual, en definitiva, no hay mucha diferencia si es que lo sientes en el pulgar o aquí. La idea es que conectes con un foco de atención que quite el ruido de la mente. Cuando tú estás con la atención puesta en tu corazón, sea en el del pulgar o en la muñeca, la atención está puesta ahí, que es la idea, que tu atención vaya a un foco, a un drifting en particular, y que puedas quitar o bajar al menos el ruido mental. ¿Qué otra pregunta? Estoy muerta, jaja. Bueno, vale, mira, acá me están diciendo de poner la mano en el corazón. Es otra opción también, no está mal. Saben que tanto en yoga como en meditación siempre hay alternativas. No todos pueden hacer las mismas posturas o siempre hay que buscar alternativas para aquellos que no pueden. Yo incluso daba clases en un casal de mayores con yayos de hasta 94 años. Y Kundalini Yoga, si sabéis algo de yoga, es muy duro físicamente. Sin embargo, cada postura siempre se adapta a todas aquellas personas que no puedan conseguirla. Porque si no, una persona en silla de ruedas no podría estar haciendo yoga. Sin embargo, sí lo está haciendo. Siempre hay que adaptarse a la situación. Según la vibración del Sat Nam, ¿cómo debería ser según el ritmo de tu corazón? Cuando tú avanzas en esta meditación, la idea es que la hagas 3 minutos y luego avances a los 11 minutos, tu corazón se va a ir relajando, con lo cual el ritmo va a ir relajándose también. Empezarás con un corazón más acelerado y esto irá poco a poco relajándose y poniéndose en un ritmo más adecuado. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Vale.
Y entonces vamos a cerrar con otra meditación para compartirles la música, el mantra. En el sistema este Zoom voy a tener que hacer un cambio de pantalla, con lo cual puede ser que no me veáis. Así que vamos a hacer primero, les voy a explicar bien cómo es la meditación, y luego la hacemos para cerrar, y luego nos despedimos. La meditación va a ser para la sanación. Es una meditación que algunos conocéis, ya la habremos hecho antes de cerrar las clases con Paco Puerto. Es para la sanación. La mudra es tus manos, están los brazos a los laterales del cuerpo y las palmas están hacia arriba. Mira, con los pulgares separados. Como si armaras una línea de arco sobre tu cabeza. Esto es que figura en toda la iconografía religiosa antigua, detrás de los budas, detrás de los santos. Esto, en teoría, es para la función que cumple, es para las proyecciones mentales. Con lo cual, vamos a enviar la energía de sanación a todas estas personas que lo están necesitando y para nosotros mismos. El mantra es Ramadasa Sase Soham. Ra es el sol, Ma es la luna, Da es la tierra, Sa es el infinito. Vuelvo a repetir, Sa, infinito, Se es la experiencia que tú estás teniendo de ese infinito, y Soham quiere decir tú eres yo, y yo eres tú. Con lo cual, lo que el mantra te dice es que vas a hacer un viaje hasta el infinito, de ida y vuelta. Vas a ir al infinito a sanar y volver con esa sanación. Y como tú estás trabajando desde tu línea de arco, la estás proyectando no solo para ti, sino para todas aquellas personas que en este momento lo están necesitando. ¿Te parece bien? Dime que sí o que no. Bien, vale. Voy a compartir una pantalla para que podáis escuchar la música, con lo cual puede ser, no sé qué puede pasar, puede ser que no me veas durante un rato, pero tú tienes que estar aquí y cantando el mantra, tienes que cantarlo. Vamos a hacer muy poquitos minutos, con lo cual no te agobies ni te aburras. Estás solo, salvo ahí Raquel, podéis cantar, si no te escucha nadie, canta con toda tu potencia, con todo tu corazón. A ver, ¿qué pasa? Si me ves o no me ves. No es esta. Ahí vamos. Intenta cantar. Serán solo 3 minutos. Canta y visualiza a todas estas personas.
Elevas tus brazos, exhalas y comienzas a moverlos. Mueve, 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 mueve. Arriba los brazos. Inhalas y estiras. Estira, estira, estira. Separa los dedos. Y exhalas y relajas lentamente la postura. Esta es una meditación que estamos haciendo hace hoy ya 21 días para trabajar en la sanación, bueno, por todo lo que está pasando, ¿verdad? Podéis sumaros si queréis. Cada día la hacemos durante 11 minutos. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir. La mayoría tienen el teléfono mío, ¿verdad? Y les puedo pasar el mantra, y les puedo pasar la meditación para que la podáis, todas las que hemos hecho, todo lo que queráis os lo puedo enviar, para que lo tengáis escrito. El nombre del mudra no tiene un nombre en particular, es sencillamente este. Me preguntabas por el tema del foco, Tabita, era el dristi. Vale, salva, sí, perfecto. Estamos dristi, exacto, Tabita. Haciéndola hace 21 días, la idea es llegar a los 40 días de esta meditación. Pasas por momentos por el aburrimiento, porque todos los días es lo mismo, pero no hay problema, Tabita, gracias. Hay que sostenerse en la meditación, es muy bonita la meditación. Si queréis, os le puedo enviar tanto la música como el escrito, donde explica cómo funciona. ¿Habéis estado bien? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa? A ver. ¿Es un problema si te saltas un día? Mira, es un problema. Sí, es un problema. Yo creo que esto lo he explicado en alguna clase. Tienes que volver el contador a cero. ¿Recordáis la serie Lost? Que había un contador que había que ir parando. Es más o menos así. No es que pase algo, es que tu mente sabe que hubo una interrupción. ¿Sabes? Entonces empieza a haber otro ruido en tu mente. Con lo cual el contador se vuelve a poner a cero y empiezas otra vez la cuarentena. Porque hay algo en ti que no va a dejar, no te lo va a perdonar, no va a dejar pasarlo, ¿sabes? Pero es un tema que es algo de la mente de uno, de la estructura mental de uno. Con lo cual la idea es hacer 40 días. Si un día no tienes los 11 minutos para hacerla, puedes hacer 3 minutos como acabamos de hacer. Todos vamos al lavabo. Con lo cual tenemos un ratito para estar a solas, que no nos interrumpa nadie y cantar Ramadasa Sase Sohan durante 3 minutos. A ver, ¿qué más preguntas? Me preguntan por el significado del mantra. Ramadasa Sase Soham. Ra es el sol, Ma la luna, Da la tierra, Sa el infinito. Y vuelve a repetir Sa, con lo cual desde el infinito, Se es la experiencia que estás teniendo de ese infinito, y Soham es yo soy tú, tú eres yo. Tú y yo y tú somos uno. Dios y yo y Dios somos uno. Ramadasa Sase Soham. Gracias a vosotros. Bueno, si no tenéis preguntas, sabéis que tenéis la opción de escribirme y enviarles el trabajo, la meditación que hemos hecho. Quedan ustedes. No es inglés Elena, el mantra. El mantra es en Gurmukhi, es un derivado del sánscrito. Los mantras generalmente están